Mi nombre es Carla Pinto, yo manejo el área comercial de Empresas Pinto y un poco la expansión internacional. Mi pasado previo a esta etapa es absolutamente no empresarial, así nos conocimos con Guido. Han venido a un buen lugar, yo le tengo de lejos, yo vengo desde Quito, pero le tengo mucho cariño al SPAE porque creo que es una de las pocas instituciones académicas que tiene súper clara para dónde está el futuro. Y sobre todo en el tema de el tipo de educación, que hay que promover el emprendimiento, la innovación, los estudios técnicos. Entonces para mí es un honor estar aquí porque yo a esta universidad le tengo mucho cariño, y sobre todo asegúrense que están en un lugar donde el norte es muy diferente de muchas otras instituciones académicas por las cuales Guido y yo tuvimos diferentes oportunidades de trabajar. Pues bueno, entrando un poco más a la presentación. Cuando quieran interrumpir, interrumpan. Aquí es un diálogo más que una charla. Voy a tratar de ser corta, no solo porque me gusta, sino porque tengo que tomar un vuelo de regreso a Quito, lamentablemente. Y si me lo permiten, yo me podría pasar hablando hasta la 1 de la mañana fácilmente. Cualquier cosa, le preguntan a Javier mi email si quieren inquietudes adicionales. Entonces, un poco dado el enfoque de la clase y un poco el libro en el que estaba viendo es, ok, negocios internacionales. Suena súper chévere. Ya vimos en el mapa, incluso en Sudamérica somos un país chiquito. Suena lo que todos tenemos que hacer. Pero entonces, ¿acá o allá? Y si tengo recursos en el banco, mejor me dedico a la bolsa a comprar oro que está subiendo a niveles extraordinarios, o simple y llanamente meto los dólares en el colchón hasta esperar que este gobierno desdolarice. Y ahí me hago rico de nuevo y empiezo a comprar propiedades inmobiliarias. Entonces tenemos opciones. Y entonces uno tiene que ver, cuando uno tiene opciones y tiene recursos ilimitados, no solo financieros, sino de tiempo, ¿a dónde diablos se mete? Entonces tengo una fórmula. Yo soy economista de entrenamiento. Ustedes me dijeron que ustedes aquí tienen fórmulas. Entonces, básicamente vamos a analizar cada una de las variables, vamos a ir desglosando. Entonces, cada una de las variables va a ser una de las cosas que ustedes tienen que tomar en cuenta. Sacamos la función del logaritmo y ahí tienen la función de dónde realmente deberían ustedes invertir. Espero que algunos de ustedes entiendan matemáticas para poder hacer esto mucho más fácil. Tenemos media hora y la fórmula está lista. Por ahí veo caras de pánico. La fórmula no existe. La fórmula es complicada. La fórmula es para los PhDs en economía. Quien entienda la siguiente fórmula es para los ceteris paribus. Ceteris paribus, que significa todos los otros factores quedan igual. Y el mundo de los negocios y el mundo de la realidad no funciona ceteris paribus. Funciona únicamente contando con todos los factores externos. Entonces, el libro tiene ahí lo estoy ojeando el libro de Jairo, y tiene una chévere explicación de todo el tipo de cosas a tomar en cuenta. Entonces, como les dije anteriormente, qué lindo mercado, todo menos el amarillo y esos 3 paisitos de allá arriba hablamos español,
asumamos que todos somos el mismo mercado y vamos, o sea, hagamos un negocio sudamericano, de uno. O sea, no nos compliquemos la vida exportando a países donde no hablamos idiomas. Yo tengo un amigo que hace muchos negocios exportando rosas a Rusia, al Día de la Mujer en Rusia. Él habla ruso. No, yo aquí les digo, seamos más simples. Haré un mercado sudamericano. Sumamos entre todos, gran mercado. El plan de negocios les va a salir lindo, dividimos por número de habitantes, dividimos el segmento, va a ser bien amplio. Siempre brilloso, quien escribe con sonrisa en el sol. ¿Acaso existe aunque si me quiera querer? La verdad es que no todos hablamos el mismo idioma. O sea, estaba un poco... ¿Qué pasó con el volumen? No se apagó. Ahí estoy. Yo grito, pero mejor sí. Pues la verdad es que no todos hablamos el mismo idioma. La señora entendió que tenía que hacer un disfraz de castor, lo que necesitaba era hacer un disfraz de pastor. Entonces, si quieren que les cuente anécdotas de todas las cosas que en Pinto hemos tenido que hablar en inglés para poder entendernos entre colombianos, ecuatorianos y peruanos, nos podemos quedar horas hablando, pero luego ya de eso les voy a contar algunas. Pero para los que recién llegaron, yo manejo el área comercial de Empresas Pinto. Actualmente tenemos 40 tiendas en Ecuador, 4 en Perú y 3 en Colombia. Entonces, no todos hablamos el mismo idioma. Por ejemplo, almacén en peruano significa bodega. Pues nosotros hablábamos que los almacenes esto, que los almacenes o lo otro, y en el otro lado no nos entendían un carajo de lo que estábamos diciendo. Decían, pero ¿por qué el costo por metro cuadrado de un almacén es $800 el metro cuadrado? Porque eso es lo que cuesta un almacén. No, un almacén máximo $50 el metro cuadrado. ¿Qué diferencia de precios? Hasta que por ahí un bilingüe dijo, a ver, aquí ustedes no están hablando el mismo idioma. Para ti, peruano, almacén, store, tienda. Para ti, para él significa bodega. Así que hablamos el mismo idioma, tienda. Entonces, pero más allá de eso, el idioma más importante que tenemos que estar súper claros es el idioma de los tratados de comercio y los tratados de inversión. Sobre todo si quieren meterse en el negocio de importaciones y exportaciones, los tratados de comercio. No sé si ustedes al comprar, muchas veces dicen, no está tan grande, pero dicen, ¿por qué diablos tiene esta letanía una etiqueta de ropa que, o sea, lo único que hace es quitar? O sea, qué falta de atención al cliente. O sea, esto está terrible. Eso es por los tratados de comercio, porque no todos los países que aceptan el signo de no lavar que sea el mismo. Entonces, ese signo significa no lavar para la legislación peruana, y para la legislación colombiana no significa nada.
Entonces, por eso son importantes los tratados de comercio, sobre todo si es que ustedes están pensando en negocios internacionales de comercio. Entonces, el Tratado de Comercio es un libro escrito por abogados, muy aburrido, en el cual es importante conocer cuáles son las limitaciones que tiene cada negocio. Por ejemplo, para importar ropa en el Ecuador, de esas cosas que uno aprende con el tiempo. Para importar ropa al Ecuador, la etiqueta tiene que estar en español, tiene que decir dónde está hecha y la composición tiene que estar en español. Si llega a la aduana sin esa etiqueta, te queman la ropa. Eso se aprende en el camino, muchas veces por las malas. Pero no es que uno puede decir, señor del aforo, verá, yo meto a una chica que haga rápido. No, ya no hay opción. Tiene que llegar a tierra ecuatoriana con eso. Entonces, es súper importante, el hacer negocios internacionales requiere de mucha investigación, o sea, mucha investigación. Y después de la investigación uno se topa con la vida real, pero la primera etapa es mucha investigación. Y los tratados de inversión sirven mucho si es que ustedes piensan invertir, si es que tenían el negocio, si es que piensan invertir en un negocio en el extranjero. Los tratados de inversión son los que protegen a la gente que mete dinero y es extranjera ante cambios en la legislación, y eso dura más o menos 15 años. Pero yo creo que aquí más o menos con la cara que me ven, no muchos están pensando en invertir $1 millón de algo que creo que aquí nadie tiene o tenemos en algún otro lado en la bolsa. Entonces, básicamente es súper importante el tema de los tratados de comercio, entenderlos bien. En el tratado de comercio que tiene, en cambio, Colombia con México, la tela tiene que ser colombiana y producida en Colombia para que el producto entre con arancel cero a México. Entonces, tiene sus particularidades que todos suenan a tecnicismos y es importante aprenderlos uno. No solo que te asesore el asesor de aduanas y decir, y es mi pana y yo tomé nota y bueno ya, sino es importante entenderlo uno para ver dónde puede estar el negocio. Una vez tuve la oportunidad de reunirme con un par de inversionistas argentinos que tenían una marca y dijeron que el entender las leyes mexicanas les bajó a ellos el costo de poner el producto en México 4 veces. Entonces es importante saber uno cuáles son las leyes y cuáles son esos tratados que básicamente delimitan, y está en sus libros. Sí vi que había todo un capítulo sobre eso, pero la parte que les digo yo es aburrido, no es lindo leer, a ver en qué partida arancelaria cae la cosa que yo quiero importar o exportar, y que es, espero que no haya abogados, realmente no es que dice que bestia, yo estudié negocios y quiero meterme para leer sobre partidas arancelarias, es horrible, pero es una parte esencial si es que ustedes quieren meterse al negocio de importación y exportación. Entonces, el marco legal es súper importante aprender. Entonces uno dice, chuta madre, desde la Constitución hasta todas las leyes que protegen el... Para eso hay abogados. No, hay cosas que son más importantes que otras, dependiendo del negocio en el que ustedes se quieran meter. Obviamente no soy farmacéutica, ¿no? Entonces aquí no incluí nada de registros sanitarios ni nada por el estilo. Pero desde mi punto de vista del marco legal, ¿qué necesito saber? Primero, ¿cómo hago una compañía en el país de origen? Si es que no
Por ejemplo, si tengo una compañía de exportación de productos ecuatorianos, ¿a quién le voy a vender en el otro lado? ¿Cómo hago la factura? O si es que yo voy a recibir en el otro lado, ¿cómo constituyo yo la compañía y qué tipo de compañía tiene que ser? En Colombia decidieron que en vez de cambiar todo el enjambre de leyes que venían, crearon un nuevo tipo de compañía, que es la SAS, la Sociedad Anónima Simplificada. Eso no quiere decir que todos los gobiernos de nuestros países son igualitos, ¿verdad? Es un tipo de solo. Entonces, en vez de eliminar todo el enjambre previo de leyes, decidieron generar una sociedad anónima simplificada. Entonces se llama Empresas Pinto Colombia, SAS. Entonces, pero todavía uno en Colombia tiene que aprender de leyes tributarias que generó un ministro de Economía del presidente Nicen Cuartitos en el año 62. ¿Y por qué es importante saber? Porque eso te puede dar, la ley Velasco te puede dar exenciones tributarias de exportación. Entonces, aparte de tener buenos abogados que no les vean la cara de idiotas y les traten de comprar $300 la hora, es importante investigar uno sobre todos esos temas y las trabas legales que pueden tener. Entonces, en el marketing de los sentidos decía que la marca tenía que tener su olor especial. Entonces, claro, tengamos nuestro olor. Uno entra, por ejemplo, de las que tienen aquí en el Ecuador tenis, y huele a tenis, y qué rico, y claro, hagámoslo. Ya, entonces encontremos un proveedor. Entonces aprovechemos que pasamos de ser empresa nacional a internacional y busquemos un proveedor en cualquiera de los 3 países. Linda anécdota. En esto llevamos 1 año y medio, porque descubrimos el proveedor, el único proveedor que encontramos era en Colombia. Descubrimos que para los splash ambientales necesitábamos registro sanitario. Para el registro sanitario teníamos que sacarlo en Colombia primero, avalarlo en el Ecuador. Y en el Perú incluso fue peor, porque tenemos que tener a no farmacéutica, pero algo por el estilo, en nómina que esté controlando el control, que haga control de calidad del producto splash. No se fue al Perú, pero, o sea, uno muchas veces tiene un montón de ideas que dice, qué chévere, pongamos el mismo olor en todas las tiendas. Y resulta que tiene que tener procesos mucho más difíciles de lo que uno se espera realmente. Pues bueno, y ahí el marco tributario, qué impuestos tengo que pagar, cuáles no tengo que pagar. O sea, eso también es súper importante. Por ejemplo, si uno hace una exportación del Perú, le devuelven el 5%. Y esas cosas es importante hacer porque te dan ventajas competitivas. Pero sobre todo, ¿cuáles? Si es que no pagas, el día siguiente te sigue. Y no porque no los vayas a pagar, sino para dar prioridad. Por ejemplo, en Colombia hay 150.000 impuestos. O sea, los reyes de los impuestos. Cada municipio, y ni siquiera son impuestos altos, no. Es el 1 por 1000, una vez cada 2 años de mi CT, el de mi cuánto, de mi cuánto. Pero no todos tienen la misma prioridad y la misma importancia. O sea, si me atraso en el 1 por 1000 de Sabaneta por industria y comercio, o sea, máximo tendré una multa del 2% si es que no lo pago, pero en cambio hay otros impuestos que al día siguiente te pueden cerrar la compañía si es que no los pagas. Entonces, ese know-how interno es importante hacerse amigos. Que le digan, disculpen, si es que no pagas, la cagaste. Si es que lo único que te hace es te pone en interés. Entonces, eso es importante, sobre todo cuando uno va a abrir una empresa fuera. Marco laboral. ¿Cómo contrato empleados y qué pasa si me va mal? Toda inversión es de riesgo. Entonces voy, me pongo la planta. ¿Qué pasa si es que el día de mañana tengo que despedirles a todos porque decido que me equivoqué? Contrato una tercerizadora, no,
por si acaso eso ya casi viniendo de mí es mala palabra. Contrato una tercerizadora, los hago directamente, cuáles son los beneficios de lo uno, cuáles son los beneficios de lo otro, qué tipo de beneficios debo dar a mis empleados, cuánto gana un empleado en el mercado allá. Es facilito que siendo extranjero te vean la cara y dices, no, una persona como yo en este mercado gana $2,000 al mes. Y luego te das cuenta que es una bestia. Le despides y el reemplazo te costó $600. O vas donde un headhunter y le dices, no, yo necesito un contador con tal experiencia. Y el headhunter te dice, no, con lo que usted me escribió, un contador de $4,000. Y resulta que uno va a poner un anuncio en el periódico, necesito contador con tal experiencia, y consigue uno por $1,500. Entonces, decidir qué empleados necesito, cómo los voy a contratar, qué figura legal lo voy a hacer y cómo lo voy a hacer. Voy a hacer con una empresa intermediadora, voy a hacerlo con un amigo que conozco en otro país, en ese país voy a ir yo y voy a poner un anuncio en la calle, necesito vendedores. Y el marco de propiedad intelectual, sobre todo si estamos hablando de marcas o inventos, cuáles son los tratados que me protegen, tengo registrada la marca en ese país o no, qué otras personas tienen registrada esa marca. Muchas veces eso se convierte en líos internacionales. Nosotros, por ejemplo, en clase 3 de propiedad intelectual tenemos un conflicto con Jesús Martín Pinto. Clase 3 es perfumes, por si acaso, no ni siquiera ropa. Es perfumes y artículos de limpieza. Entonces el señor Jesús Martín Pinto en Colombia tiene su empresa de escobas, pero también la registró en la 3 porque también tiene detergentes para pisos. Entonces, obviamente estamos en rubros absolutamente diferentes, pero resulta que registramos la marca en la clase 3 el mismo día, a la misma hora. Entonces, esas son las cosas con las que te puedes topar. Entonces, es importante averiguar y muchas veces preguntar cómo se averigua, porque muchas veces los costos legales de hacerlos, tú dices, no, o sea, en abogados el irme a otro país me va a costar $150,000, porque le averigüé a mi abogado de acá que tiene un corresponsal de allá, entonces me cobra la comisión. Entonces muchas veces decir, ¿hasta qué punto puedo hacerlo yo? ¿Hasta qué punto puede hacerlo alguien más? Pero ¿qué es lo que realmente debo saber? Porque es plantear bien o mal está en el libro, ¿no? Uno, que el Ecuador es un país muy chico y realmente chico, y cada vez más chico. Yo tengo dos colegas de la industria, no necesariamente textil. El uno está en el área de tecnología, le acaban de quitar la representación porque necesitaban 3 veces las ventas de lo que él tenía. Le dijeron, me caes bien, pero chao. Y el otro es un miembro del gremio textil que hacía productos con telas especializadas y le dijeron, tu volumen no me da para yo venderte ni las máquinas ni la tela, chao. Entonces, yo creo que al momento de emprender, sobre todo ese tipo de negocios, sí hay que dimensionar que el Ecuador es un país muy chico. La otra de cosa de hacer negocios en el extranjero o hacer negocios con extranjeros es, tú eres extranjero y tienes que admitirlo como tal. No puedes llegar, sí puedes llegar, porque aquí han venido un montón de extranjeros creyéndose la divina papaya y diciendo yo soy el rey, yo soy el... Pero en el largo plazo no generas confianza. Y el hacer negocios es generar confianza. Yo a las chicas que contratamos en el local de Medellín, en la cena de Navidad, les agradecí realmente la confianza que nos tuvieron, porque cuando les entrevistamos, nuestras oficinas eran un departamento alquilado que servía de oficina, bodega, apartotel. Entonces, como la empresa no era reconocida, muchas de ellas contaron las historias de cómo llegaron a la entrevista y decía que la familia tenían avisados a diferentes familiares
dónde estaban y a qué horas entraban y mandaban mensaje cuando entraron y cuando salieron, por si acaso sea algo oscuro. Pero es gente que nos dio la mano y que nos confió desde un comienzo. Entonces, uno cuando es extranjero no puede decir, o sea, nosotros no podíamos entrar, o sea, si bien teníamos que vendernos, teníamos que admitir que éramos extranjeros y decirle a la chica, vea, nosotros somos nuevos aquí, tenemos un plan de expansión bien grande, somos extranjeros, venimos a aprender, venimos a apreciar, no a explotar su país, sino a apreciar todos los beneficios que tiene su país para nosotros. Entonces, al generar ese vínculo de confianza es admitir que uno es extranjero y que hay cosas que sabe y que hay cosas que simple y llanamente no sabe. La otra cosa es que no tengo una fórmula mágica. O sea, yo vine a tu país para contarte cómo se hacen las cosas porque tú no sabes nada. No es verdad. Recientemente tuvimos casi todas las que trabajamos en la oficina somos mujeres. Y eso no es ni bueno ni malo, ni todo lo contrario, pero puede generar cierto tipo de roces. Y una arquitecta española y una arquitecta de acá, que las dos trabajan en la empresa, casi se jalan de los pelos. La española le decía a la de acá, yo no sé qué clase de educación tienes, ¿cómo puede ser que no tengas planos técnicos para todos los muebles que tenemos y que eso haya que hacerlos desde cero? ¿Qué clase de educación les dan acá? Acá no saben nada, eres lo más poco profesional, mejor ándate a trabajar en otro departamento porque este es el departamento de arquitectura y en este departamento tienen que haber planos técnicos para todo lo que se hace. Por parte tenía razón, o sea, ¿cómo puedes tener muebles que no tienen planos técnicos? Entonces la otra le respondía, tú vete ubicando donde vives. O sea, ¿sabes qué pasa cuando yo hago planos técnicos? No es que no lo sepa hacer, tampoco soy un genio porque no tengo mucha práctica, porque como tú dices, efectivamente aquí no los hacemos. Pero ¿sabes qué pasa cuando yo los hacía? Aquí no hay empresas de muebles, hay maestros. Entonces cuando yo iba con el maestro Juanito y le decía, maestro Juanito, aquí está el plano técnico de todos los muebles que usted me tiene que hacer, él me devolvía, ¿qué tiene un cuaderno? Decía, señora, ¿me puede dibujar por favor de nuevo porque yo no entiendo lo que usted me dio? Entonces decía, la razón que no hay planos técnicos no es porque yo sea un idiota, mala profesional, sino porque no sirven para nada. Entonces, la otra tenía razón porque teníamos que enviar los planos técnicos a otro país para que nos hagan los muebles, entonces sí era un problema no tener los planos técnicos, pero la otra también tenía razón. La otra también tenía razón en el sentido que tampoco, también hay que saber dónde uno está y para qué sirven las cosas y para qué no. Entonces, nadie tiene una forma. Todos los días se aprende algo nuevo, por más. Nosotros estamos en el negocio desde 1913 y todos los días aprendemos algo nuevo. Una de las cosas que aprendimos yéndonos afuera, visitando una fábrica, porque realmente nosotros tenemos que decir que tanto en Perú como en Colombia nos han acogido muy bien, es que las luces sobre 1913 les estoy diciendo el negocio, o sea, ya hacía bastantes años en el negocio, que las luces sobre la gente que hacía confección tenían que ser, no tenían que ser paralelas sino perpendiculares para que no hagan sombra. Eso lo aprendimos hace 6 meses. Entonces, parte de ir afuera es aprender algo nuevo, y no solo de lo de allá, sino de las cosas que tú haces y de cuestionar si realmente lo que estás haciendo es de la mejor manera. Muchas veces el fallar y internacionalizarse es aprender mucho sobre lo que uno está fallando en su propio país y no se dan cuenta. Y que soy un startup. Y que el ser startup es, tú eres gerente, representante legal, mensajero, contador, gerente financiero, gerente de ventas, barrendero, guardia y todo lo demás. Y realmente entender a la gente de cada país. ¿Qué les importa y qué no?
Aquí, no sé si les pasa a ustedes o si yo vivo en un ambiente altamente político, cuando estamos en una reunión social, ¿de qué se habla? De política. Entonces, que el presidente sí, que el presidente no, que la consulta sí, que la consulta no, pero ese es el tema. No va al Perú y hablan de comida. Que el chef sí, que el chef no, que... Tienen elecciones en 2 semanas, 5 candidatos, 18% cada uno, y siguen hablando de comida. Entonces, saber qué les importa y qué no para poder generar ese nivel de empatía. Entonces, recientemente vino un consultor peruano que quería hacernos un estudio de mercado, entonces él vino a venderme el Perú. Entonces, también por mi formación académica, yo sí sabía bastante de la historia peruana tuvimos una conversación tan placentera porque pudimos generar ese nivel de empatía que el estudio de mercado nos costó la 3ª parte. Entonces, aprender a conocer a la gente de cada país y la historia y de por qué son las cosas así. Por ejemplo, cuando recién nos fuimos al Perú, hicimos un viaje por carretera del Perú al Cusco y todo peruano con el que nos encontrábamos nos decía: ¿para qué? Es lejos, hay aviones. Solo no, el viaje en auto es placentero, se conocen los pueblos. Decía, ¿para qué? Y efectivamente íbamos por la carretera y no había un auto. Entonces uno decía, qué brutos, ¿no? ¿Cómo no aprecian? Pero cuando uno ve un poco más la historia del Perú, se da cuenta que era porque era muy peligroso. Porque si no, es hasta recién que no te mataban en la carretera. Porque en la época de Sendero Luminoso tenían tomadas las carreteras y era muy peligroso andar. Entonces la gente simplemente se quedó sin la costumbre de hacerlo. Entonces uno puede emitir muchas veces un juicio de valor sin entender realmente de dónde está viniendo, y por eso es importante entender de dónde viene la gente y de dónde no. ¿De qué conversa? La otra es cómo se mueven los contactos. Uno dice, país de mierda. En este país, si no conoces al gerente del banco, a la cajera, al primo del policía, al que te saca la licencia, no hay cómo hacer nada. Lamentablemente, señores, en todos los países del mundo funciona así. En unos a mayor escala, a otros en menor escala, pero en todo lado funciona así. Cuando uno tiene contactos, las cosas funcionan más rápido. Y la mejor manera de hacerse contactos es siendo simpático. Yo le digo a mi esposo, ¿vas en plan de Pedro o en plan de Barney? Porque Barney consigue muchas más cosas de lo que consigue Pedro. Porque cuando uno es más simpático, consigue más de la gente. Y realmente las cosas se mueven con contactos en nuestros países y en otros países. Entonces, eso es importante también tener en cuenta, y que el conocer a una persona te puede llevar a conocer otra, y te puede llevar a conocer otra, y te puede llevar a conocer otra, donde realmente puedes hacer negocio. ¿Y cómo creo que puede funcionar mi negocio? This is an awareness test. How many passes does the team in white make? Go! The answer is 13. But did you see the moonwalking bear?
Dicen que nadie es profeta en su propia tierra. Pero más allá de eso, es muchas veces el ser local no te deja ver lo que los extranjeros sufren. Y eso a uno también le pasa en otros países. Uno aquí dice, muchas veces vienen extranjeros o en otro país y dicen, ¿qué bestia? ¿Cómo ven cosas que yo no veo? Yo llevo tantos años viviendo en este país y no vi esa oportunidad que había. Muchas veces es porque el estar desde afuera te permite ver cosas que no pueden ver. Por ejemplo, en el Perú en este momento está cambiando tanto, todo, tan rápido, que la gente internamente no se da cuenta. Uno habla ahí la gente es más clasista que aquí. Y uno habla con los gerentes y no se dan cuenta de una clase media emergente que existe. Son muy pocos los que se están dando cuenta que esa clase media está creciendo. Para ellos sigue existiendo la clase alta y la clase baja, y nadie lo entiende. Entonces, muchas veces uno como extranjero puede ver cosas que la gente local no puede ver y se atreve a hacer cosas que la gente local no se atreve. Por ejemplo, yo en Lima ando en transporte público, no en transporte público taxis, sino en transporte público buses, metropolitano, etcétera, etcétera. Y la gente me da y me dice, ¿estás loca? ¿Para qué? Contrato un chofer para los 3 días. No, porque eso no me permite ver qué es lo que está pasando. Entonces yo les digo, acaban de abrir el metropolitano, que es la nueva metrovía. Y uno les pregunta, ¿y ustedes se han subido? No. ¿Para qué? Yo tengo auto. Para ver cómo le está cambiando la vida eso a la gente. Hay gente que le ha disminuido el tiempo de ir al trabajo en 1 hora y media de ida y 1 hora y media de regreso. Eso les da mucho más tiempo para hacer cosas como comprar. ¿Usted lo ha experimentado? No, ¿para qué? Entonces uno muchas veces como extranjero se atreve a hacer un montón de cosas que la gente local no se atreve. Entonces, estudios de mercado y planes de negocio. Entonces, ahí tienes el tablero de un BMW, seguramente tienes brújula, velocímetro, GPS, tiene todos los elementos que uno pudiera querer en un carro, pero eso no te asegura ni que no te vas a chocar, ni que vas a llegar al sitio que tienes que llegar. Entonces, los estudios de mercado y los planes de negocios te disminuyen el riesgo, pero eso no significa que un buen estudio de mercado y un buen plan de negocios te va a llevar al éxito. Es cierto, profesores, no. Entonces, ¿cuál es la verdadera fórmula? No la del comienzo de la matemática, sino uno no ser averso al riesgo. Si son aversos al riesgo, mejor después de esta maestría, manden su currículum a boomerang.com. Estoy segura que pueden conseguir un buen trabajo. Si tienen habilidades matemáticas, contables, por ahí, puestos aversos al riesgo. Entonces, si es que son aversos al riesgo, no se metan ni a emprender, y peor emprender afuera, porque te metes a un mundo desconocido. Pero, afortunadamente, en los estudios realizados por esta universidad, dice que nosotros somos buenos emprendedores y poco aversos al riesgo. Entonces, tenemos grandes oportunidades y si entramos en el marco de lo legal y lo especial. Ser vendedor. ¿Qué quiere decir? Que no necesariamente tienes que, o sea, que todos ustedes van a poner negocios de ventas, pero tú tienes que ir a vender tus productos, a vender tus ideas y a venderte a ti mismo. Y tienes que saber vender. No puedes no vender, porque así tu negocio sea nada que ver con ventas, igual tienes que convencer a alguien que por ahí va el camino, y eso es ser un vendedor. Entonces, yo muchas veces cuando entrevisto gente para el trabajo, no importa para qué puesto sea,
Le digo, y bueno, ¿y qué experiencia de ventas tienes? Acabo de salir de la universidad. No, pero ¿qué experiencia de ventas tienes? O sea, no sé, tickets de la boleta, tickets de sorteo, colas afuera del recreo, lavar las frutas y meter en fundas y ir a ofrecer. ¿Por qué? Porque es perder la timidez de salir a vender y que además te traten mal. No sé si alguna vez usted está de ventas. Yo vendo todo el rato en las tiendas. Te tratan mal. Te dicen que feo, que esto, que otro, y de repente te viene un buen cliente que te dice que todo bonito y dice, vale la pena. Pero salir a vender requiere de mucha personalidad y de tratar de salir de ese cascarón y de echarle para adelante. Estar dispuesto a barrer, literalmente. O sea, de ser el último que sale dejando limpio el lugar y de decir, pero yo soy gerente. No. Aquí tienes que barrer y sacar el polvo y la fumita esa. No, pero yo voy a contratar a alguien de limpieza. No, porque al comienzo no te va a dar para contratar a nadie de limpieza. Tienes que limpiar todo el piso y los baños, y si son 3 gentes, dividirse las tareas de limpiar los baños entre los 3, y no porque tú eres el gerente y el resto no lo es, no lo van a hacer. Entonces tienes que estar dispuesto a barrer. Mucha inteligencia emocional, sobre todo porque si alguien te dice que si al menos unas 10 personas no te dicen que estás equivocado y que estás loco, es que tu idea es mala. Entonces tienes que tener mucha inteligencia emocional para saber tomar los consejos, incluso de tus seres más queridos, de la forma más positiva del mundo. Tienes que tener muchas ganas, mucha fuerza, una paciencia infinita, comunicación no tanto a nivel empresarial, sino también con tu familia. Si vas a hacer negocios internacionales, es a decir, afortunadamente en estas épocas existe el Skype, por el cual vamos a tener una relación muy cibernética, al menos por un tiempo, porque no hay negocio internacional que funcione sin presencia física, al menos temporal. Hay una propaganda de unos descuentos que tiene British Airways. Que tiene British Airways, que dice: si usted comprueba que es un empresario pequeño que hace negocios con India, le damos el 50% de descuento en su pasaje, porque un viaje le puede representar 3 meses de mandar mails de ida y vuelta. Entonces, sí requiere de comunicación, al menos inicialmente, nadie está diciendo que deje su familia de lado, pero de tener la comunicación para decir, por el momento, estoy disponible en el BlackBerry Chat, en el Skype y en el Messenger, y soy todo tuyo con eso. Amo mucho amor a lo que se hace, porque esto te saca de quicio, te saca la madre, te saca. Entonces, si no amas lo que haces, no vas a una amiga mía que después de 2 años sabáticos de trabajar en banca de inversión en Nueva York, su liquidación le dio para tomarse 2 años sabáticos. Decía, bueno, ya pues me dediqué a la bici, me caí de la bici, me rompí el hombro, ahora sí tengo que hacer algo. Dime, ¿qué hago? Digo, no, dime tú, ¿qué quieres hacer? Dice, no, es que a mí, yo no sé qué quiero hacer, llevo 2 años sin hacer nada. Entonces le digo, no, descubre qué es lo que amas hacer, porque en nuestros países, si no amas lo que haces, botas a los 3 meses porque sientes que estás nadando en contra. Entonces, para nadar en contra tienes que tener mucho amor a lo que haces. Puntualidad, así hagan negocios en países impuntuales. ¿Por qué? Porque eso le denota al otro que es alguien serio. Pues dicen, no, pero no importa, en Lima por el tráfico
dicen, es entre 15 minutos y media hora de flexibilidad por el tráfico. No, sean puntuales. Porque al ser puntual, ustedes están mandando el mensaje a la otra persona que ustedes son alguien serio. Mucha humildad para saber tomar consejos. Mucha flexibilidad, porque el negocio por el que pensaron iniciar muchas veces no termina siendo el que termina. Y como aquí hay un montón de mujeres, corrector de ojeras en la cartera, para que no se note que no hemos dormido nada. Entonces, un poco para hablarles de la empresa, un poco de lo que estamos pensando. Ahí tienen un cuadro comparativo de los 3 países. Entonces, tenemos Ecuador, 13 millones de habitantes, ingreso per cápita 4.300, crecimiento en 2010, no le puse porque es dudoso. Clúster textil no existe, TLC con Estados Unidos no existe, TLC con la Unión Europea no existe, TLC con otros países que no sea Venezuela o Bolivia no existe. Tenemos 40 tiendas y producimos 160.000 prendas al mes. Perú tiene 30 millones de habitantes, en ingreso per cápita estamos hablando de $8.500 por persona, crecimiento en 2010 9.2, tiene clúster textil, tiene TLC con Estados Unidos, tiene medio TLC negociado con la Unión Europea y tiene TLC con otros países interesantes como México. Colombia, 45.4 millones de habitantes, ingreso per cápita de $8.800 por persona, crecimiento en el 2010 del 4.5%, tiene clúster textil, tiene medio TLC con Estados Unidos, tiene medio TLC con la Unión Europea y tiene TLC con otros mercados interesantes. Con esas cifras, hoy por hoy nosotros tenemos 4 tiendas en el Perú y una producción de 30.000 prendas al mes. Y eso más o menos, se me olvidó una. En Ecuador tenemos 800 empleados, en Perú tenemos 100 y en Colombia 60, 3 tiendas y 6.000 prendas de producción al mes. Estamos con producción y ventas en los 3 países, somos productores de corazón. Si alguien me preguntaba que cómo nos iba en los otros países, le digo, depende de la perspectiva. Si me dices de una perspectiva financiera, bueno, esos balances son para llorar. 2 años más de esos balances y mejor nos declaramos en la quiebra. Pero es una visión a largo plazo y es una inversión a largo plazo. Le comentaba Javier, así ya rápidamente para terminar, que nuestro primer proceso de internacionalización fue en Guayaquil, porque no era una marca conocida y hoy por hoy corresponde al 50% de nuestras ventas. Entonces, y según los estudios, los últimos que salieron en vistazo, tenemos mejor posicionamiento de marca en Guayaquil. Entonces, suerte. Cualquier cosa le piden a Javier email. Tenemos tiempo para unas 3 preguntitas y las que queden pendientes, prometo contestarlas por email. ¿Cuál es la estrategia para ustedes como Pingo? ¿Tienen en el Perú para poderse mantener y como para poderse hacer frente a otras competencias del mismo mercado? A ver, son 2 preguntas diferentes, porque la una es financiera y la otra es de competencia. La financiera es con la parte de producción. Nosotros sabemos que somos buenos productores y que ese es nuestro fuerte. Más allá de entonces, la fábrica de producción que nos produce a nosotros mismos y a un cliente que tenemos en Alemania, subsidia la parte de la expansión de las tiendas. Y en el tema del posicionamiento, no hay marcas locales en el Perú. En el Perú hay un montón de producción textil para Abercrombie, para Lacoste, para eso, pero eso se va, eso no se queda internamente. Y eso es lo peor que nos pudo haber pasado, porque no tenemos dónde posicionarnos. Porque no es que dices, al menos ese es mi punto de vista, no es que dices, ok, mi competencia es este cuadro
estos son mis valores, yo estoy por acá. No hay. La única marca peruana que existe como marca en sí es Toki Toki. El resto son marcas bien pequeñas con niveles de ventas bien pequeños. Entonces, la estrategia la estamos formando en el camino, porque el país está cambiando a niveles tan brutos que nuestra estrategia cambia mes a mes. Vimos un artículo donde dice que el riesgo cambiario es el riesgo más grande que, o sea, percibido por los EMNs. ¿Cuál es el riesgo que para ustedes como Pinto cuando entran en una expansión internacional? ¿Cuál es el riesgo que ustedes tienen como el más importante? Verás, bueno, el Ecuador está dolarizado, entonces todos pensamos en dólares. El Perú está cuasi dolarizado, tiene una fluctuación cambiaria bastante menor. Pero justo lo comentaba, me acuerdo si era Guido a Javier, que cuando entramos a Colombia, yo les dije, yo soy economista, yo creo que el precio más o menos lo tenemos que fijar a $2.200 pesos el dólar. Entonces, después de horas de darnos de puñetas entre los diferentes departamentos, unos que no tenían nada que ver, decidimos que era a 2.000. Entonces, que así íbamos a hacer la estrategia de fijar precios. Ahora el peso está en 1.800. O sea, no sé lo que quiero que es un riesgo. Es difícil de mitigar. Sobre todo, por ejemplo, ¿qué pasa si es que el Ecuador se desdolariza el día de mañana? ¿Cómo lo enfrentas? Entonces ahí viene el tema de la flexibilidad. Entonces, ok, yo tengo mi plan de negocios en el cual la expansión a corto plazo es así, la mediano plazo es así, la largo plazo es así. Entonces, sobre todo en nuestros países que son tan volátiles, el tema es ser flexible y ser flexible a enfrentar los cambios y tratar de predecir esos cambios antes de que los vengan. ¿Y cómo se hace eso? Leyendo el periódico, conversando con la gente, tratando de ver cuál es el entorno macroeconómico en el cual te estás moviendo. Hay que ser muy informado. Y yo te diría que es la única manera de mitigar el riesgo. De lo contrario, no hay. O sea, yo te digo porque uno de los trabajos que me ofrecieron cuando me gradué de la universidad era hacer los análisis sociopolítico-económicos de los países de América Latina, que esos a su vez eran enviados a los buros de riesgo. O sea, en realidad si es que lees esos informes, tienes a guambras de 22 años que están analizando los entornos socioeconómico-políticos. Entonces, lo que tienes que estar es informado tú mismo. Porque yo en ese entonces, cuando me ofrecieron ese trabajo, que yo era la que iba a emitir los informes, no sabía nada. En su página de internet leí que Pinto está trabajando ahora en entrar a mercados europeos y americanos. Entonces quisiera saber cómo se están manejando para expandir esos mercados, si lo están haciendo como Pinto y en qué tiendas piensan venderlo. Ya, en el tema de Europa, no es como Pinto. Tenemos un cliente fiel, y por eso lo que les digo de ser puntual, un cliente suizo con el que tenemos una relación de 20 años. Y esa relación de 20 años nos ha permitido exportarle lo que toda la vida les hemos exportado desde el Ecuador, nuevos productos desde Lima y nuevos productos desde Colombia, porque confío en nosotros. Al mercado americano, ese ha sido un mercado que lo hemos coqueteado algunas veces, o sea, seguimos en etapa de enamoramiento y la mayor pregunta es, ¿y si nos va bien? ¿De dónde diablos no sacamos tanta ropa? Entonces, esas son las cosas que tienes que prever, así como lo que te va mal. ¿Qué pasa si te va bien? El que te vaya bien te puede llevar a la quiebra. Porque entraste, cumpliste tu promesa inicial y luego no la pudiste seguir cumpliendo. Entonces te acabaste. Sentencia de muerte. Mi pregunta tiene algo que ver con lo que acaba de decir María Fernanda. Veo en la producción que a pesar de que nosotros tenemos un menor ingreso y que somos menores habitantes, por los años que ustedes llevan aquí, ustedes tienen más producción en Ecuador. Por la situación económica y política de nuestro país, las empresas ecuatorianas han optado por esta expansión
sanción a países vecinos que no estén de acuerdo con nuestro actual presidente como medio para obtener acceso a países de la Unión Europea, países norteamericanos con quien ellos sí tienen tratados de comercio. Entonces mi pregunta va dirigida a que si la producción ecuatoriana es enteramente consumida en Ecuador o esto es una estrategia Perú-Colombia como para llegar a través de la producción ecuatoriana también a Yo te soy sincera, la mayor razón no fueron los TLCs, fue el tema del clúster textil. Aquí para conseguir un repuesto para una máquina necesitamos esperar 3 meses. En Colombia y en Perú hay esto. Más que TLC es el tema de tener competencia, de tener alguien que haga también lo tuyo. Tú no quieres ser el único en el mercado que se inventa el agua tibia, porque el repuesto que necesitas para una máquina tonta, nadie te lo va a proveer. Mi marido trabaja en radio y hay 3 técnicos en el Ecuador que arreglan torres de radio. Se muere uno, hay 2. Y obviamente cobran lo que les da la gana. Y no solo eso, sino que si tú necesitas un repuesto, lo más probable es que vayan a la otra torre de radio, le saquen el repuesto, les dicen a ese cliente, vea, se le dañó esta cosa, y luego te venden el repuesto a ti. Entonces, más fue el tema textil que más de los TLCs. ¿Y qué generan los TLCs? Que exista más industria, que existan más proveedores de máquinas, que existan más proveedores de botones. Eso es lo que genera un clúster. Más que el TLC en sí. Incluso, o sea, no es que no te va a permitir exportar a la Unión Europea, también puedes investigar, o sea, cómo triangular. O sea, ¿qué pasa si es que tú mandas algo medio hecho al Perú? Si pueden terminarlo en el Perú y luego exportarlo a los Estados Unidos si es que cuenta como un producto que ingrese con arancel cero. Para ingresar al mercado de Perú y de Colombia hicieron investigaciones de mercado. No. O sea, ¿qué estrategia utilizan la misma estrategia que utilizan aquí en Ecuador para posicionarse en Perú y en Colombia? No sé. Por eso tenemos 3 y 4 tiendas y no las 120 y 160 que nos correspondería. No sé. Para complementar un poquito las preguntas de ella, ¿qué fue la primera situación que ustedes atravesaron? ¿La necesidad o fue la oportunidad de emigrar para allá? Va a ser bien rápido porque ya me tengo, en serio creo que voy a tenerme que quedar a dormir en Guayaquil. No es la primera vez que intentamos internacionalizarnos. La primera vez fue en Bogotá, tuvimos un local en el 3er piso del centro comercial más concurrido de Bogotá, era al lado del baño, tenía 20 metros cuadrados y nos dimos cuenta que no estábamos preparados. El segundo intento fue con Chile en el año 2002. Tuvimos un litigio de marca que hizo que perdamos un local AAA que ya teníamos en el mejor mall de Santiago. Perdimos el local y nos metimos a 2 centros comerciales nuevos en sectores bien populares. Carecimos de paciencia y nos salimos. También nos dimos cuenta que no estábamos preparados. Ahora estamos armados de más paciencia, pero veamos qué pasa cuando tú me decís de hicieron estudios de mercado. No, capaz que hacíamos los estudios de mercado y decíamos aquí no ponemos un centavo. Si no fue más o menos ver la oportunidad de negocios, de decir, vean, de entrar. Cuando quisimos entrar a Guayaquil nos decían, no, o sea, aquí en Guayaquil hace 20 años, no, aquí la gente compra en Miami, en la Bahía o en Maletas. El único centro comercial que va a funcionar en la vida es el Policentro. ¿Y para qué se van allá? ¿Contratan a alguien allá? No, o sea, mejor hagan otra estrategia. Hicieron estudios de mercado, decía que no había ni conocimiento de marca, ni apreciación de la calidad de las prendas, y en esa época producto ecuatoriano era igual a mala calidad. Si le hacíamos caso a ustedes al estudio de mercado, no tendríamos la mitad del mercado que tenemos ahora, que se encuentra en la ciudad de Guayaquil, con mayor posicionamiento de marca. Muy bien.